De inmediato le damos paso a nuestro primer conferencista de la tarde. Él es Luis José Mota. Él mismo es egresado en Economía con maestrías en Estadística Aplicada y en Análisis de Diseño Estadístico para Investigaciones. Posee otros estudios en Econometría y Ciencia de los Datos. Tiene experiencia en finanzas, riesgo y medición de impacto, tanto en el sector público como en el sector privado. Es profesor de econometría y articulista. Actualmente es coordinador del Comité de Capacitación y Educación en la Sociedad Dominicana en Ciencias de Datos, Big Data Do. Nos trae su ponencia el proceso de análisis como síntesis principal de la ciencia de datos. Con ustedes, Luis José Mota. Buenas tardes. Déjenme desabrocharme un poco. La verdad que cada vez que me presentan, yo siento un duro peso sobre lo que voy a compartir después, porque estar a la altura de un público como el que tenemos hoy no es tarea fácil. Entonces, sí. Ok, no se oye. Sí, exacto. Y bien, quisiera esta ponencia hacerla lo más interactiva posible, de modo que podamos aprender juntos a medida que van pasando los slides. Yo tengo ejemplos. Yo básicamente lo que quisiera es sintetizar un poco la ciencia de los datos desde una perspectiva más analítica, ya a expensas de los software, porque posteriormente veremos mucho software y mucha programación. Quisiera iniciar preguntando quiénes se dedican aquí al tema de análisis de datos, ciencia de datos, etcétera. Levántenme la mano. Ok, ¿quiénes no se dedican a nada relacionado con análisis de datos? Eso significa que mi ponencia va a ser un éxito. Entonces, yo quisiera primero iniciar dando una motivación, la razón. Bueno, esta será la agenda que estaremos tratando. Pretendo dar una introducción, hablaremos de efecto causal, nociones de probabilidad, la idea de valor esperado, esperanza condicional y algunas conclusiones al final. Esta es la bibliografía que consulté, puedo compartírsela luego, o sea que no gastemos energía aquí. Y primero, una breve introducción, iniciando con la motivación que me hizo a mí quizás sugerir este tema. Primero, yo he trabajado en diferentes áreas relacionadas con análisis de datos. Trabajé en impuestos internos, luego trabajé en salud pública, luego me fui a industria y comercio y ahora estoy en el sector bancario. Yo he visto el área de análisis desde diferentes aristas, diferentes perspectivas, diferentes formas de abordar los mismos problemas de investigación y me surge la inquietud y la interrogante, ¿hasta qué punto? Primero, ¿hasta qué punto pudiera llegar un software de programación? ¿Hasta qué punto yo, como analista, le cedo el rol al software y a que él me dé a mí los resultados? Y dos, el abordaje de mi problema de investigación es diferente dependiendo de dónde y qué estemos analizando. Entonces, quisiera preguntar, conociendo el nombre de mi ponencia, el proceso de análisis como síntesis de la ciencia de datos, ¿qué entienden ustedes con análisis? Para ustedes, ¿qué es analizar? Analizar un problema de investigación.
¿Quién se anima? Análisis. ¿Qué le llega a la mente cuando ustedes tienen esta palabra? Allá. Pensar en soluciones. Separar el problema en partes. Yo creo que ese es un punto primordial. Cuando yo pienso en análisis, y de hecho me topé con una definición que quisiera leerles, el análisis es el examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades o su estado y extraer conclusiones que se realiza separando o considerando por separado las partes que la conforman. Y aquí yo quisiera resaltar dos partes específicas de esta definición. Primero, el hecho de separar por partes, que es quizás el centro o el paso inicial a la hora de yo abordar un problema de investigación, y el otro es un examen detallado de algo. Si nuestras conclusiones son superficiales, entonces no estamos analizando, o al menos no estamos gastando energías y profundizando en el problema de investigación. Entonces, conociendo esto, si pensamos un poco más, nos damos cuenta que esto sugiere la idea de efecto causal. ¿Por qué? Porque es una relación de causa y efecto. Y al final, tras yo enfrentarme con mi problema de investigación, yo me pregunto qué causa qué. Por ejemplo, si yo quisiera saber por qué razón el dólar está bajando, mi respuesta pudiera ser porque el peso está subiendo. No tiene sentido. O sea, el dólar no baja porque el peso sube. Hay que ver qué causa qué. ¿Qué causa que el dólar baje y qué causa que el peso se aprecie respecto al dólar? Y por esto, quizá la idea de efecto causal es esencial a la hora de analizar datos. ¿Y qué es medir un efecto causal? Bueno, básicamente es identificar cuál es el efecto exclusivamente que ejerce una variable sobre otra, aislando por todo lo que pudiera contaminar dicha relación. Y quisiera sugerirle el siguiente ejemplo. Estamos interesados en medir el efecto de haber alcanzado la educación universitaria sobre el salario. ¿Cuál es el efecto que tiene el salario sobre las personas universitarias o no universitarias? Antes de seguir, quisiera reconocer que este ejemplo fue usurpado de una clase que me dio un amigo que se encuentra hoy en el salón, que se llama Hamilton Taveras. Y para mí es la manera más brillante de entender las nociones de efecto causal. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre salario y educación? Mientras más el nivel educativo tenemos, más aumenta nuestras expectativas salariales futuras. ¿Cómo abordaríamos este problema de investigación? Intuitivamente, ¿qué haría usted para medir el efecto que tiene el salario sobre la educación universitaria? ¿Cómo iniciaríamos este proceso? Sí. Iniciaría diseñando una encuesta, o sea, para determinar cuál es el salario en los niveles educativos que tienen y verificar otras fuentes de variabilidad que tengan para poder bloquearlas. Mencionó un punto importante. Necesito datos, no tengo. Entonces, voy a buscar información donde sea que pueda encontrarla. Voy a hacer una encuesta y voy aquí a preguntarle si usted es universitario o no es universitario y cuánto gana. Y empiezo a recolectar información. Al final, yo voy a componer una pequeña tabla para sacar conclusiones. Mi interés es saber si realmente existe
una mejora económica por el hecho de yo haber alcanzado estudios universitarios. Entonces, y obviamente sabemos por qué quisiéramos conocer el retorno que tiene la educación, porque son muchos años estudiando para que probablemente, posterior a terminar nuestros estudios universitarios, sigamos devengando salarios que no es significativo, no ha mejorado nuestro estilo de vida. Entonces, bueno, inicialmente buscaríamos alguna fuente de información, tal como mencionó el joven, ya sea o actual, o haría la encuesta, o buscaría la manera de obtener los datos. Imaginemos, entonces, sabiendo esto, que yo tengo ya mi base de datos construida y tengo mi tabla. Aproximadamente 2.5 millones de individuos registrados. Y observo el ingreso de cada uno en una columna. Veo si ese individuo es universitario o no y me quedaría algo parecido a esto. Creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con algo parecido a esto. Quizás no hemos sabido cómo abordarlo, pero esto es quizás el inicio de conclusiones sumamente interesantes. Y esta es la fase quizás que yo quisiera traducirle a ustedes de que en nuestro estilo de vida encontramos herramientas para obtener información y sacar conclusiones provechosas para nuestro trabajo, universidad, vida en general. Tengo el ingreso de la persona, si es universitario o no es universitario. El individuo 1 devenga 1,000 pesos, no es universitario. El individuo 2, 150, no es universitario. El individuo 4, 35,000 es universitario. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos una distribución de valores, ¿qué es lo primero que pudiéramos analizar? Tengo una distribución, ya yo sé cómo se comporta el salario y sé cómo se comporta incluso dependiendo la categoría que tiene el individuo, si es universitario o no es universitario. Y quisiera mostrarles, sugerirles el segundo concepto de la tarde de hoy. Quiero que se vayan al menos con 5 conceptos distintos. El primero es la noción de efecto causal, que ya vimos. Es aislar, es el efecto que existe entre 2 variables cuando aíslas todo lo que pudiera contaminar dicho efecto. Entonces, ahí viene el segundo, el valor esperado. El valor esperado que de manera casual le vamos a llamar media aritmética. Usualmente el valor esperado representa, es el valor que representa el comportamiento de una población. Si nosotros imaginemos que todos aquí somos universitarios y todos devengamos un salario, el promedio de ese salario es el salario representativo de esta población que aquí se encuentra. Entonces, ¿cuál de los grupos, y esta es una pregunta evidente para todos los que estamos aquí, tiene una respuesta evidente, ¿cuál de los grupos de individuos esperaríamos que posea una media de ingresos mayor? A unísono, pudiéramos decir que los universitarios. Pero la pregunta es ¿por qué? Entendemos primero que en el mercado laboral se valora el nivel de especialización y eso se paga, pero si yo les preguntara ahora, bueno, a priori creeríamos que la diferencia es positiva a favor de los universitarios porque evidentemente el promedio de los no universitarios es menor, el promedio salarial es menor que el de los universitarios. Por ende, ¿cree usted que estas diferencias en medias, o sea, esto que vimos aquí, sabemos que el promedio del salario de los no universitarios es menor al promedio salarial de los universitarios, pero pregunto, ¿cree usted que estas diferencias en media
miden un efecto causal de la educación universitaria sobre el ingreso? Ya conocemos la idea de efecto causal. Ahora, esa diferencia en promedio, el salario promedio de los no universitarios, 6,000 pesos, el salario promedio de los universitarios son 15,000. Esa diferencia promedio realmente mide un efecto causal de una variable sobre otra. Ella levantará la mano. Puede haber otras variables, por ejemplo, puede que esté el nivel educativo de los padres, que quizás da acceso a más oportunidades, u otras más. Claro. ¿Alguien más? ¿Mide un efecto causal de causa-efecto? También depende de a qué universidad fue, el ingreso de los padres. Hay muchas otras variables que hay que controlar para uno poder decir ciertamente si la diferencia es significativa, estadísticamente hablando. Exactamente, exactamente. Yo siento que yo no debería estar parado aquí esta noche. O sea, definitivamente. O alguien le sugirió mi presentación. Exacto. La realidad es que los universitarios y los no universitarios son distintos en características observables. ¿Y cuáles pudieran ser estas características? La educación de los padres, el stock de riqueza familiar o los ingresos familiares, la habilidad intrínseca de los individuos y una variable que no conocemos, que son igual, que generan esas diferencias. O sea, procedo a explicar nuevamente. Las características observables de esos individuos que terminaron la universidad son muy distintas a las características de esos individuos que no la terminaron. No hay, recuerden, cuando conversamos sobre efecto causal, que debe de ser aislando por todo lo que pudiera contaminar dicha relación. Ahora, si yo solamente estudiar individuos cuyo educación de los padres sea similar, cuyo stock de riqueza familiar e ingresos familiares sean idénticos y con habilidades similares, pues entonces probablemente yo no encuentre una relación causal, básicamente. ¿Por qué? Porque estas características distinguen ambas categorías de grupos. Entonces, sabiendo esto, tenemos el tercer concepto de la tarde, que es el problema del contrafactual. ¿Y a qué nos referimos con contrafactual? Bueno, precisamente a lo que mencionábamos anteriormente. Los universitarios y no universitarios son diferentes en características observables y esto es importante porque cuando abordamos un problema de investigación, usualmente tendemos a simplemente buscar correlaciones, tendemos a estudiar un comportamiento lineal, más no nos damos cuenta que necesitamos ese caso opuesto, que es lo que le va a dar sentido a ese caso real que estamos estudiando. O sea, cuando yo estoy estudiando el contrafactual, yo no puedo simplemente aseverar que por el hecho de yo tener un vector que me indique si fue a la universidad o no, yo puedo decirte cuál es la relación que existe sobre el ingreso. Yo tengo que ampliar un poco más mi investigación. Y para esto, entonces, debemos conocer nociones de probabilidad, de análisis de probabilidad. ¿Por qué? Porque quizá el paso siguiente sería hacer una tabla de distribución de probabilidad y ver dónde está la mayor concentración de ingresos. Y yo categorizo esa variable de ingreso y digo, bueno, los individuos que ganan de 0 a 100, ¿cuántos son? 50. Los que ganan de 100 a 300, la cantidad. Y así sucesivamente. Y genero un vector de probabilidad. Y ahí yo voy a saber cómo se va distribuyendo mi población respecto al ingreso y esa distribución, entonces, yo la comparo respecto a si es universitario y si no es universitario. Debo saber cuáles son los tipos de variables que estoy analizando.
tengo dos tipos de variables básicas: las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas es lo que podemos contar de uno en uno indivisiblemente, es decir, personas, cosas, y las variables continuas son los números. Si yo fuera a generar una distribución de probabilidad sobre el salario, ¿qué tipo de variable es el salario? Continuo. Pues yo pudiera ganar decimales, cifras con decimales, evidentemente. Y los individuos, ¿qué tipo de variables serían? La agrupación de individuos. Discreta, exacto. Entonces tengo ya el próximo término, que es la idea de esperanza condicional. Ya yo sé lo que es valor esperado. Es ese valor que yo esperaría me represente una distribución en la población. La esperanza condicional es dado una categoría específica. Por ejemplo, en este gráfico que vemos aquí, yo tengo en el eje X los años de educación del individuo y en el eje Y tengo el salario. 4 es un individuo que termina el kinder, 8 es el que termina en la primaria, 12 secundaria y 16 universidad, el grado universitario. Kinder, primaria, secundaria y universidad, exactamente. Es una manera de categorizarlo. Cuando usted recibe una encuesta y le hacen estas preguntas, esa es una especie de conversión. Ellos la asignan al 4, 8, 12 y 16. Entonces, vemos como mi distribución del salario, mi mayor agrupación de personas, esto que está aquí, esto es mi población. Si vemos, la mayor concentración de la población es sobre este nivel de ingreso. Este sería mi esperanza condicional dado el individuo haya terminado el kinder. Este es mi segundo valor esperado dado un individuo que haya terminado la educación primaria. Y este sería la secundaria y aquí vemos el universitario. Si se dan cuenta, la línea es en ascenso. Ya ahí tenemos argumentos estadísticos y conclusiones que van cimentando la información que nosotros luego vamos a emular. Como si fuéramos a responder ahora, yo tomaría, obviamente, todo esto me quedaría agrupado en una misma distribución para ver los no universitarios y esto sería el salario promedio de los universitarios. Como esto tiene un mayor grupo de población, obviamente esa distribución estaría más o menos como por aquí. Sería quizás una especie de promedio de esas tres distribuciones. Entonces, ya como resultado final, yo tendría, para acabar el caso, de ejemplo, tendría mi esperanza condicional del salario dado ser universitario el 1 y no ser universitario el 0. En el ejercicio anterior sería 6.900 mi salario dado no ser universitario y 19.000 dado ser universitario. Este sería mi probabilidad de no ser universitario, aproximadamente un 70%, y un 30% para los universitarios en el modo de ejemplo. Y si ven cómo se distribuye el salario, aquí yo tengo mi distribución salarial y estas son las categorías. Si vemos, el que es universitario tiene una distribución mucho más alejada de 0. No ser universitario tiene una distribución muy concentrada aquí, más cerca del 0, y el salario, la distribución general del salario o esperanza incondicional del salario es más o menos un promedio de ambas. Entonces, conclusiones básicas a las que llegamos y quizá yo quisiera transmitirle. El proceso de análisis sigue siendo pertinente independientemente de las facilidades que tengamos. Como les mencioné,
yo he visto el mismo proceso de análisis de diferentes aristas y cada vez más siento que la gente o el individuo, el analista, le cede el rol de análisis a los softwares y prefieren colocar una base de datos y darle a correr. Y todas estas nociones que son sumamente importantes para arribar a conclusiones que nos hagan mucho más sentido, se pierden. Entonces, 2. Si no es científico de datos y no se dedica a nada relacionado con datos, yo le exhorto que aprenda algo. ¿Por qué? Porque esto es útil para cualquier carrera. Esto no es solamente para aquel que se dedica exclusivamente al análisis, sino para todos, incluso los que tienen empresas, MIPYMES, hagan buenos registros, estudien a los clientes que van a verlo. Hace poco a mí me citaron y me pidieron precisamente, me hicieron esa pregunta: ¿cómo tú le recomendarías a una persona que tiene una empresa nueva y cómo pudiera aplicar este tema de ciencia de datos en ella? Y la realidad es que todo sirve. Tú tienes un público que te va a comprar, estudia cuáles son sus características observables, estudia su método de pago preferido y crea ese registro de información, y luego tú pudieras hacer campañas focalizadas precisamente a esos públicos. O sea que hay ganancia en todo el tema de análisis para todo tipo de personas, independientemente de la carrera, lo que se dedique, etc. Entonces, nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta ponencia.